Vamos con Rafael Cardona, directamente al cristalazo. ¿Cómo te va, Rafael? Muy buenas noches. Pepe? Mucho gusto. A mí me ocupan los temas de las alianzas entre los partidos. Es una Estas cosa. alianzas, el otro día decías tú, y aquí también, de chocolate, ¿no? Mira, permíteme saludar Buenas noches, claro. Buenas noches, sí. A usted especialmente, que nos hace favor de vernos, de escucharnos. Mira, Pepe, independientemente de la cosa de los muertos y las fiestas y el puente y todo esto, ¿no? Hay un asunto que a mí me llama mucho la atención. Llevamos ¿cuántos años de achacarle el mal funcionamiento del aparato público en general a la falta de entendimiento entre las corrientes y las fuerzas políticas? Por lo menos desde que llegó Vicente Fox para acá, y si mucho me aprietas, desde que el PRI perdió el control en el Congreso en tiempo del gobierno de Ernesto Zedillo, de que todo lo que no funciona en el gobierno se quiere arreglar con una reforma estructural, porque es muy importante distinguir entre las reformas y las reformas estructurales. Las reformas estructurales dejan pálida a la reforma de Benito Juárez, porque esas son reformas estructurales. Pues con esta cosa de las reformas estructurales llevamos todo el gobierno de Vicente Fox, todo el gobierno de Calderón, y la gran oferta de trabajo y de desarrollo político y de un nuevo marco institucional para el gobierno que está por cumplir un año de Enrique Peña. Yo he escuchado anuncios en el radio diciendo: en el Senado de la República hacemos acuerdos, sobre todo en la legislatura anterior. La búsqueda del acuerdo se convirtió en una especie de meta nacional. México no avanza porque los mexicanos no nos ponemos de acuerdo. Y cuando por fin hay un acuerdo, ese acuerdo se llama Pacto por México, que es la única gran novedad que ha aportado el gobierno de Enrique Peña. Y digo novedad en cuanto a la estructura de un mecanismo de negociación y de planteamiento temático de asuntos urgentes y procedimientos para abordar esos asuntos urgentes. ¿A través de qué? A través de una alianza. Entonces todo el mundo nos da lecciones de politología y nos dicen: la política es el arte de las alianzas. Porque ya ves que la política es el arte de lo que quieras en el momento en que lo dices, ¿no? Sobre todo si eres un político en activo. Entonces ahora estamos viendo que para sacar esta reforma hacendaria, que para algunos no es tanto, para otros tiene aspectos bastante considerables, que sí reforman una estructura fiscal, si no reforman la hacienda total de este país, sí distribuyen un poco el peso de la carga fiscal de otra manera. Basta nada más con grabar la especulación bursátil para que las cosas ya no sean iguales de como eran, basta con quitar la consolidación fiscal, basta con poner los impuestos en la frontera, en fin, hubo cosas que cambian. Y todo esto se pudo por una alianza política visible, a la luz del voto, a la luz del día. Pero el Partido de Acción Nacional no estaba de acuerdo con el contenido fundamentalmente de este tipo de cosas en la reforma. Disfrazó su animadversión a la reforma con una defensa de la clase media. No se pusieron los impuestos a las rentas, ni a las hipotecas, ni a las operaciones de compraventa de casa-habitación para el domicilio de las personas. En fin, se arreglaron muchas cosas. No se pensó siquiera en poner el IVA a los alimentos y a las medicinas, y se le recargó a la parte de donde te puedes recargar. Y entonces el PAN dijo que no, que todo eso era por una cosa horripilante, porque se habían aliado en una empresa, les dijeron, los amarillos con los tricolores. Que a mí me parece que es muy injusta la apreciación del PAN, sobre todo porque el Partido de Acción Nacional abandona la catacumba de la mística del voto, como les decían antes, cuyo único pleito era el voto,
Y ahora vuelven a sus orígenes a pelear por el voto, destruyendo y desapareciendo el IFE y haciendo un instituto electoral nacional en donde no haya institutos locales para que no metan la mano los gobernadores. O sea, su misma cantaleta de toda la vida. Pero mientras hacían eso, bueno, ellos... Pero el PAN quizá no supo ser gobierno, pero siempre ha sabido ser oposición. Yo creo que lo que pasa no es que ellos sepan ser oposición, sino que el PRI no sabe ser posición. Porque al PRI le da miedo que le digan dictador, dictadura perfecta, wiri wiri, todo eso. Y entonces, por eso le regalaron gobiernos estatales al PAN. Por no saber ser posición. Las concertaciones, que son la forma más perversa que se conoce en México, en el México reciente de las alianzas, fueron eso. Quita, por favor, a un gobernador que ganó las elecciones para poner a uno mío, como hicieron en San Luis Potosí y en Guanajuato, ¿no? Entonces, los señores de Acción Nacional empezaron a ganar elecciones cuando dejaron de recitar el Evangelio según Gómez Morín y se pusieron a leer la cartilla moral de Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezaron a ganar de la mano del jefe Diego. Y ahora dicen, ¡ay, las alianzas! ¿Pero y qué tienen las alianzas? ¿Qué tienen las alianzas? Alianzas en las que ellos no quisieron participar. Dice Gamboa, nosotros invitamos, no quisieron venir, pues nosotros fuimos con quienes vinieron. Ahora viene la reforma energética, la cual ellos ya condicionaron para la alianza. Es una alianza mercantilizada desde el principio. Sí, te ayudo con tu reforma energética, pero primero me das el Instituto Nacional Electoral. Ese va a ser el precio. Ese es el precio que ellos quieren, una reforma político electoral. Bueno, entonces que no hablen en contra de las alianzas, porque le deben su llegada al poder federal, al Ejecutivo Federal, se lo deben a las alianzas que les fueron permitiendo pavimentar su camino. Entonces ahora las que ellos hacen son alianzas políticas por el bien de la patria. Las que hacen los demás son simplemente componendas inmundas. Y no es para tanto, no es para tanto. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias. Buenas noches. Bueno, Rafael ¿libros Cardona. o ya libros no? Libros, Libros yo creo que ya, no sé. sí, cómo no, un par de minutos. Después de corte, Órale. ¿te parece? Va. Muy bien. ¿Has oído, Cardona? ¡Qué maravilla!